A ver, imaginen por un momento tener un pequeño negocio y que dentro de sus gastos mensuales, además del alquiler o la luz, tuvieran que incluir un pago a criminales solo para que los dejen trabajar. Bueno, esa es la cruda realidad para millones de personas en Perú. Hoy vamos a analizar a fondo esta epidemia de extorsión y el miedo que, poco a poco, ha ido paralizando al país. Cuando se paga para vivir, ya no se trabaja, se sobrevive. Esta frase que viene de una de las tantas víctimas lo resume todo de una manera brutalmente honesta. La meta ya no es crecer, no es prosperar, es simplemente sobrevivir al día a día. Es una lucha constante donde el crimen impone sus propias reglas del juego. Vamos a empezar por el impacto más inmediato, el miedo, pero no como un sentimiento, sino como un costo fijo. Para entender la magnitud de esta crisis, tenemos que meternos en la piel de miles de comerciantes para quienes la extorsión ya es parte de la rutina, tan normal como pagarle a los proveedores. Es un impuesto invisible que se paga con dinero, sí, pero sobre todo con la tranquilidad. Y aquí hay un punto clave. No estamos hablando de las grandes corporaciones con equipos de seguridad. No. El objetivo son los negocios que le dan vida a los barrios. La ferretería, la bodega de la esquina, el salón de belleza, en fin, la columna vertebral de la economía local. Justo ellos son los que están en la primera línea de esta guerra silenciosa. Obviamente este ambiente obliga a la gente a cambiar su vida por completo. Ponen cámaras, cambian sus horarios de trabajo, atienden con la puerta medio cerrada, viven sospechando de cada persona que entra. El miedo deja de ser un evento ocasional para convertirse en un estado permanente que lo consume absolutamente todo. Bueno, ya vimos las historias personales, el día a día. Ahora, para entender la verdadera dimensión del problema, tenemos que ver los números a nivel nacional. Y les adelanto, las cifras que vamos a ver son abrumadoras. Pintan un panorama muy claro. Esto ya no es una ola de crímenes, es un tsunami. Casi un 500% en solo 5 años. O sea, no es un aumento gradual, es una explosión. Lo que este número nos grita es que la criminalidad está avanzando a una velocidad mucho, pero mucho mayor que la capacidad de respuesta del Estado. Y para ponerlo en perspectiva, pensemos en esto. Cada día se registran por lo menos 75 denuncias de extorsión. 75 al día. Y ojo, esa es solo la cifra oficial, la punta del iceberg. ¿Cuántos casos más habrá que no se denuncian por miedo a las represalias? Y claro, esta violencia tiene consecuencias fatales. Miremos un sector tan importante como el del transporte en Lima y Callao. 46 conductores asesinados en el último año. La mitad de las empresas de transporte son extorsionadas. Aquí, no pagar el cupo, esa supuesta cuota de protección, significa, literalmente, jugarse la vida. Pero el impacto va mucho más allá del miedo. Según el propio Ministerio de Economía, la inseguridad le cuesta al Perú 19.000 millones de soles al año. Esto es un freno directo al desarrollo del país. Es como un impuesto criminal que, de una u otra forma, todos terminamos pagando. Frente a un escenario así de devastador, la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Y qué está haciendo el Estado? ¿Las estrategias que se están usando están a la altura del desafío? Vamos a analizar las medidas que se han puesto en marcha. Pasamos de la defensiva a la ofensiva. Las guerras se ganan con acciones, no con palabras. Esta declaración del presidente Gerí marcó el tono de la estrategia del gobierno. Un discurso de mano dura, prometiendo un antes y un después en la lucha contra el crimen. Y esas palabras se tradujeron en acciones muy concretas bajo el estado de emergencia. Se suspendieron derechos constitucionales como la libertad de reunión, las Fuerzas Armadas salieron a las calles a apoyar a la policía y se intervinieron las cárceles, que son consideradas verdaderos centros de operaciones criminales. Pero, a ver, ¿es esta estrategia realmente algo nuevo y efectivo? Vamos a ver qué dicen los expertos y qué nos enseña la historia reciente para entenderlo un poco mejor. Y aquí es donde vemos un contraste muy fuerte. Mientras el gobierno habla de una ofensiva decisiva, los analistas lo ven más bien como un modelo reactivo, casi visceral, que de hecho se ha repetido por más de 20 años sin dar soluciones reales a largo plazo. Este concepto de estado bombero lo resume perfecto. O sea, un estado que no previene, que no planifica, simplemente corre a apagar incendios una vez que ya se salieron de control. Es una política de reacción, no de anticipación. Y es un ciclo que se repite muchas veces por la urgencia de mostrar resultados rápidos en lugar de construir soluciones que de verdad funcionen. Y es que aquí está el problema de fondo.
La lucha contra el crimen es como una cadena. De nada sirve fortalecer a la policía para que capture delincuentes si luego la fiscalía está sobrecargada, el poder judicial es muy lento y las cárceles, en vez de rehabilitar, terminan siendo como universidades del delito. Si un eslabón se rompe, toda la cadena falla. Más allá de las cifras y las políticas, hay un costo humano que a menudo no vemos, que no sale en las noticias. Hablemos del impacto profundo que esta crisis de inseguridad está teniendo en la salud mental de la gente. Este dato es contundente. 8 de cada 10 peruanos. Pensemos en eso por un segundo. No estamos hablando de una percepción de un grupo pequeño. Estamos hablando de una realidad nacional, un miedo colectivo que moldea la vida de la gran mayoría del país. Y por supuesto, vivir con este miedo constante tiene consecuencias clínicas. El propio Ministerio de Salud está advirtiendo sobre un aumento en trastornos de ansiedad, estrés postraumático, insomnio. Estar siempre en estado de alerta, en hipervigilancia, está agotando física y mentalmente a la población. Por eso es muy importante recordar que hay ayuda disponible. Si todo este contexto de miedo está afectando la salud mental, la línea 113, en la opción 5, del Ministerio de Salud ofrece apoyo gratuito y confidencial. Buscar ayuda siempre es un paso valiente. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que es realmente el centro del dilema. Si las respuestas reactivas, la mano dura, han demostrado una y otra vez que no son suficientes, la verdadera pregunta que enfrenta el país es ¿cómo se construye una solución diferente? Una que finalmente pueda romper este círculo vicioso de violencia y miedo.